El anillo de zafiro de la princesa Diana ha arrastrado una vez más a la familia real británica al caos. Y esta vez, el rey Carlos responsabiliza a la reina Camila. Según la prensa sensacionalista británica, el anillo es un símbolo de las luchas, la traición, la rivalidad y la pérdida de Diana. Nadie, ni siquiera el rey Carlos, quiere ver a la reina Camila tocar su sagrada memoria. Pero ¿por qué Camila tomó lo que nunca fue suyo? ¿Y por qué un solo anillo causa tantos problemas a la familia real? Acompáñenos a desentrañar los escándalos, los rumores y la verdad tras el anillo de zafiro. El anillo de zafiro de la princesa Diana. Cuando el príncipe Carlos le propuso matrimonio a Lady Diana Spencer en 1981, le ofreció un anillo que se convertiría en una de las piezas de joyería más valiosas del mundo. Era un zafiro ovalado de Ceilán de 12 quilates, engastado en un halo de 14 diamantes y montado en oro blanco de 18 quilates. Diana lo había elegido ella misma del catálogo de Gerard, la joyería real oficial en aquel entonces. A diferencia de otras novias reales, no tenía un anillo especialmente diseñado ni elaborado. Simplemente eligió una pieza que cualquiera con suficiente dinero podía comprar. Esta decisión causó sorpresa en los círculos cortesanos, pues rompía con la tradición y parecía demasiado común para una futura reina. Sin embargo, Diana lo amaba, y su apego a ese anillo le importaba más que su rareza o singularidad. Lo lució con orgullo, y con el tiempo se convirtió en un símbolo de su matrimonio, sus luchas y su historia. Estén atentos, porque están a punto de descubrir por qué ese anillo está causando una ruptura entre el rey Carlos y la reina Camila, casi 30 años después de la muerte de la princesa Diana. Recuerde que la vida de la princesa Diana terminó trágicamente en 1997. Inmediatamente después de su muerte, sus joyas pasaron a formar parte del legado personal que dejó a sus dos hijos pequeños. Entre su colección de brillantes piezas se encontraba el famoso anillo de compromiso de zafiro. Para el mundo, era más que una joya. Llevaba consigo recuerdos de desamor, de comienzos de cuentos de hadas que se convirtieron en un desastre público. Para William y Harry, sin embargo, era algo más privado, algo que los conectaba con su madre cuando ella ya no estaba. Con el paso de los años, comenzaron a circular rumores sobre el destino de ese anillo tras la muerte de Diana. Se cuenta que a William y Harry se les permitió elegir recuerdos de las pertenencias de su madre, y Harry, con tan solo 12 años, eligió el anillo de compromiso de zafiro. Según esta historia, la razón fue que lo había visto a menudo en la mano de su madre y quería conservar ese recuerdo. Se convirtió en parte de la tradición familiar, se repitió en documentales y fue narrado por comentaristas que seguían de cerca a la familia real. Más tarde, el ex mayordomo de Diana, Paul Burrell, avivó esta narrativa al sugerir que Harry finalmente le entregó el anillo a William para que cumpliera una función mayor. Según la versión de Burrell, Harry comprendió que su hermano, como heredero al trono, debía ser quien usara el anillo cuando llegara el momento de proponerle matrimonio. Esta idea, cierta en cada detalle o no, le dio al anillo un poder aún más mítico. Sugería que los dos hermanos estaban unidos en su devoción a la memoria de su madre, dispuestos a hacer sacrificios personales el uno por el otro en su honor. Cuando William finalmente le propuso matrimonio a Kate Middleton en 2010, el anillo de zafiro reapareció ante los ojos del mundo. William explicó su decisión como una forma de preservar la presencia de su madre en la siguiente etapa de su vida. Para los millones de seguidores de la familia real, fue visto como el recuerdo de Diana regresando al palacio, llevado al futuro por la mujer que un día sería reina. La imagen de Kate, luciendo el mismo anillo que una vez estuvo en la mano de Diana, despertó una oleada de emoción. Para algunos, fue sanador, un símbolo de continuidad. Para otros, fue agridulce, pues evocaba la imagen de una joven Diana al iniciar un matrimonio que se desmoronaría ante los ojos del mundo. Desde ese momento, Kate nunca fue fotografiada sin el zafiro. Se convirtió en su pieza distintiva, usada en actos oficiales, viajes al extranjero y retratos familiares. Cada vez que aparecía, recordaba al mundo a Diana, la llamada princesa del pueblo. Pero en la era digital, cuando los rumores se propagan más rápido que los hechos, no todos aceptan esta historia como la verdad completa. Y las últimas historias sobre el anillo te dejarán sin palabras. Según rumores en línea, la reina Camila, compañera de Carlos durante muchos años y ahora su esposa,
se lo llevó. Estas historias cobraron fuerza en blogs, foros y redes sociales, donde la indignación y las sospechas se extendieron rápidamente, a menudo sin pruebas. La idea de que Camilla tuviera el anillo de compromiso de Diana alimentó una narrativa que muchos ya creían, que había ocupado el lugar de Diana en la vida de Carlos y, por extensión, en la familia real. Para quienes aún protegían la memoria de Diana, la idea de que Camilla tocara algo tan profundamente ligado a ella parecía una violación. Pero ningún registro creíble respalda estas afirmaciones. Fotografías y registros oficiales dejan claro que Kate es la única miembro de la realeza que ha llevado ese anillo de compromiso de zafiro desde Diana. Camila ha sido fotografiada con joyas de zafiro. Sí, pero esas piezas provienen de otras colecciones reales, no de las de Diana. Aún así, el mito se resiste a morir. Cada vez que Camilla aparece con aretes o collares de zafiro, resurge el rumor. La gente la mira y ve piedras azules, y luego las relaciona con el icónico anillo de Diana. La reacción pública suele ser rápida y feroz, con comentarios que la acusan de robar o faltarle el respeto a la memoria de Diana. Incluso cuando los expertos intervienen para explicar que las joyas pertenecen a conjuntos completamente diferentes, la sospecha persiste. Las comprobaciones de hechos nunca se difunden tanto como los rumores. Por lo que una historia sin pruebas sigue influyendo en la forma en que la gente habla de la reina consorte y su relación con el fantasma de Diana. Sinceramente, el anillo de zafiro es más que una joya. Es un campo de batalla entre la memoria y el significado. Para William, fue una forma de honrar a su madre al contraer matrimonio. Para Harry, fue un recuerdo que simbolizaba el amor y la pérdida. Para Kate, se ha convertido en el símbolo más poderoso de su identidad pública. Para el público, es un recordatorio de una princesa que aún sienten que les pertenece. Y para Camila, injusto o no, es parte de la historia que la une para siempre a Diana ante los ojos de millones. Este único objeto, elegido casualmente del catálogo de una joyería hace más de 4 décadas, aún acapara titulares y debates. Lleva consigo amor y dolor, admiración e ira. Cada vez que aparece ante las cámaras, mantiene vivo el recuerdo de una mujer que murió demasiado joven y la compleja historia de la familia que dejó atrás. Y a medida que avanzamos hacia los rincones más oscuros de la vida de Diana, su matrimonio y la polémica en torno a Camila, comprenderán por qué un anillo cualquiera conmociona a la familia real. Sigan viendo. El triángulo amoroso entre la princesa Diana, la reina Camila y el rey Carlos. Cuando Diana entró en la familia real a principios de los 80, era joven, optimista y ansiosa por ser una esposa comprensiva. Sin embargo, incluso en los primeros días de su matrimonio, no pudo escapar de la sombra de Camilla Parker. La amistad de Bowles Charles con Camilla nunca se desvaneció, y Diana presentía que no era solo amistad. Para el mundo exterior, podía parecer inofensiva, pero para Diana el vínculo era demasiado profundo y firme como para ignorarlo. Sembró una semilla de sospecha que se acentuó con el tiempo, y sus dudas pronto se hicieron innegables. Para 1989, la tensión ya no podía contenerse tras los muros del palacio. En una fiesta, a la que asistieron los tres, se dice que Diana se dirigió directamente hacia Camila y la confrontó. Fue una de las pocas veces que Diana se enfrentó directamente a la mujer que, según ella, se interponía entre ella y su esposo. El intercambio no puso fin a la aventura, pero demostró la determinación de Diana de defender su matrimonio, incluso si lo hacía sola. Para quienes la conocieron, fue un momento que reveló tanto su vulnerabilidad como su fortaleza. Los años siguientes hicieron públicos sus temores íntimos. En 1992, un libro del periodista Andrew Morton conmocionó a toda Gran Bretaña, titulado Diana, su verdadera historia, que retrataba crudamente su desesperación, su sentimiento de traición y su lucha por mantener la dignidad bajo un inmenso dolor personal. Lo que el mundo desconocía en aquel momento era que la propia Diana había proporcionado discretamente el material, permitiendo que su voz se transmitiera a través de las páginas, aunque nunca lo admitiera entonces. El libro confirmó lo que muchos sospechaban, que su matrimonio no solo era problemático, sino profundamente fracturado. Si el libro de Morton destapó la historia, el escándalo que vino después la destrozó por completo. Sigan viéndolo, porque estamos a punto de desvelarla. Ocurrió en 1993,
Una conversación telefónica privada entre Carlos y Camila se filtró a la prensa. Conocidas infamemente como las grabaciones del Camila Gate, revelaron un nivel de intimidad que dejó al público estupefacto. Estas no fueron simples llamadas amistosas, fueron intercambios profundamente personales que confirmaron los peores temores de Diana. Para la monarquía, fue una vergüenza sin precedentes. La reacción del público fue brutal. La popularidad de Carlos cayó a mínimos históricos. Muchos lo consideraban incapaz de liderar, mientras que la simpatía por Diana crecía. Ya no era solo una princesa en apuros, sino una mujer agraviada, que luchaba por su lugar en una historia que parecía decidida a borrarla. En toda Gran Bretaña, su honestidad y humanidad la acercaron, mientras que Carlos y Camila fueron vistos como los villanos de un drama real que aparecía en los periódicos a diario. Diana eligió su momento para contraatacar en 1995. En una entrevista ya legendaria con el programa Panorama de la BBC, reveló lo que había soportado. La frase que definió la conversación fue su reconocimiento de que había 3 personas en su matrimonio. Para el mundo, esto confirmó todo lo que se había rumoreado durante años. Para Camila, fue el momento que la marcó para siempre como la otra mujer en la corte de la opinión pública. Las serenas pero mordaces revelaciones de Diana dejaron a la monarquía en apuros para proteger su imagen, mientras que ella emergió como la voz de la verdad en una familia conocida por su silencio. Tras la entrevista, la reputación de Camila quedó hecha trizas. Mientras Diana recibía compasión, Camila se convirtió en blanco de un desprecio generalizado. Fue objeto de burlas en la prensa sensacionalista, despreciada por los observadores reales y culpada de destruir un matrimonio que se había presentado como un cuento de hadas. Dentro del palacio, consejeros y figuras clave intentaron rescatar la imagen de Carlos, instando al público a verlo como un hombre atrapado por el deber y las circunstancias. Pero a los ojos del pueblo, Diana ya se había ganado su lealtad. Las consecuencias no se limitaron a los adultos. William y Harry, aún adolescentes, se vieron arrastrados a un conflicto del que no pudieron escapar. Amaban a ambos padres, pero también veían a su madre sufrir y a su padre buscar consuelo en otro lugar. Para ellos, las disputas familiares no eran solo titulares, sino una realidad cotidiana. Se vieron obligados a vivir enfrentamientos, rumores y el dolor de ver a sus padres convertidos en figuras del escándalo. El impacto en su confianza en la institución los acompañaría mucho tiempo después. Para 1996, el matrimonio finalmente llegó a su fin. El divorcio se formalizó y Diana fue despojada del título de Su Alteza Real, aunque conservó el de Princesa de Gales. Carlos y Diana habían tomado caminos separados, pero Camila permaneció a su lado. Ya no era solo una figura en la sombra, sino parte de su vida pública. Aunque aún era recibida con hostilidad cada vez que aparecía, lo que antes era un romance oculto se había convertido en un elemento central de la historia real, uno que cambió la imagen de la monarquía para siempre. El triángulo amoroso de Diana, Carlos y Camila no fue solo un chisme, fue la historia que definió a una generación. Reveló las grietas de una institución construida sobre la imagen, dejando finales que tardarían décadas en sanar. A medida que se liquidaban los papeles del divorcio y Diana intentaba forjar su propia vida, se preparó el escenario para los trágicos acontecimientos que seguirían y para el caos que desataría su ausencia. Quédense con nosotros, porque la historia se va a poner mucho más interesante. El divorcio de la princesa Diana y el rey Carlos. Cuando Diana y Carlos finalmente se divorciaron en 1996, el acuerdo no solo se trató de propiedades, dinero y títulos, también se trató de las joyas que ella había lucido como princesa de Gales. El protocolo real exigía la devolución de las piezas pertenecientes a la corona, así como las que le había regalado la monarquía. Estas incluían tiaras y ciertas piezas ceremoniales, pero las joyas que Diana había recibido como obsequio personal, especialmente de dignatarios y admiradores extranjeros, seguían siendo suyas. Entre ellas se encontraba el lujoso conjunto de zafiros, famoso regalo del príncipe heredero de Arabia Saudita a principios de los años 80. Este conjunto de joyas, compuesto por pendientes, collar, pulsera y reloj, se convirtió en un símbolo de la propia Diana. Tras el divorcio, Diana continuó luciendo sus zafiros. Recordaban al mundo que, aunque ya no ostentaba su título real, seguía siendo la mujer que había transformado la imagen de la monarquía.
Los zafiros eran un vínculo entre su rol público y su privacidad, una declaración de que su identidad no podía ser despojada mediante un acuerdo legal. Estas piezas se convirtieron en símbolos de resiliencia, y cada aparición de Diana con zafiros transmitía una historia de supervivencia tras la traición. Incluso después de su muerte, su conjunto de zafiros permaneció firmemente ligado a su memoria. Las joyas de Diana no son simplemente una herencia de gemas, sino una herencia de significado. Sacarlas de ese contexto provocaría indignación, y el palacio lo sabe mejor que nadie. Lo que complica las cosas es que otras mujeres de la realeza, especialmente Kate y Meghan, han lucido las joyas de Diana. El anillo de compromiso de Kate es el anillo de zafiro y diamantes de Diana, elegido por William para mantener viva la memoria de su madre, un pilar fundamental de su matrimonio. Meghan también ha lucido joyas de Diana, una decisión deliberada de Harry para honrar el vínculo entre su esposa y su madre. Estas apariciones refuerzan la idea de que las joyas de Diana no se transmiten entre los rangos reales, sino a través de su linaje, entregándoselas a sus hijos y luciéndolas por sus esposas. Por eso, cada vez que Kate o Meghan lucen algo de Diana, el público lo percibe como una continuación de su presencia, casi como si siguiera moldeando a la familia real. Pero recuerden que la posición de Camila es más compleja. Ella tiene acceso a la bóveda real, que alberga zafiros históricos pertenecientes a la monarquía, no a Diana. A lo largo de los años, ha lucido grandes collares y broches de zafiros de esta colección. Se trata de piezas reales legítimas, algunas de las cuales datan de la época de la reina Victoria, y tiene derecho a lucirlas como reina consorte. Sin embargo, cada vez que luce zafiros, la comparación se hace inevitable. A los ojos del público, no se trata solo de que Camilla lleve joyas, es Camilla entrando en el espacio visual que antes dominaba Diana. Esto ha alimentado una continua batalla simbólica, si justa o no. A los titulares de los tabloides les encanta esta confusión. A menudo omiten la diferencia entre los zafiros de Diana y los que luce Camila de la colección de la corona. Se les hace creer a los lectores que Camila robó deliberadamente las joyas de Diana, incluso cuando no es así. El peso emocional del recuerdo de Diana implica que el público rara vez se detiene a distinguir entre la realidad y la exageración. Una vez que el rumor circula, se convierte en un evangelio para un sector del público. Las redes sociales solo han empeorado la situación. Algunos incluso llegan a afirmar que Camila mandó a rehacer los zafiros de Diana, una idea sin fundamento, pero ampliamente difundida en Internet. El palacio nunca ha tenido que abordar estas afirmaciones oficialmente, pero su silencio a menudo alimenta la especulación en lugar de acallarla. Cada aparición de Camila con zafiros se interpreta como un desafío, un robo, incluso si los zafiros no tienen ninguna relación con Diana. En el centro de toda esta tormenta se encuentra una pieza que destaca entre todas las demás, el anillo de compromiso de zafiro que perteneció a Diana y que ahora luce Kate. El anillo elegido por Diana para su propuesta de matrimonio en 1981 se convirtió en la joya real más reconocida de la época moderna. No es un simple anillo, sino un símbolo de la vida de Diana, su matrimonio y su complejo papel en la familia real. Hoy en día, sigue siendo el recordatorio más contundente de su presencia. No es difícil entender por qué este anillo se ha vuelto casi intocable. La continua batalla por la joyería demuestra cuánto domina Diana la historia real, incluso en su ausencia. El hecho de que los zafiros de Camila, independientemente de su origen, se consideren joyas de Diana demuestra que su fantasma sigue vivo y fuerte. La joyería se ha convertido en uno de los campos de batalla donde la lealtad, el dolor y la rivalidad se debaten públicamente. Se trata menos de las gemas en sí, y más de quién merece llevar el recuerdo de Diana y quién no. Con el paso de los años, el conflicto entre el legado de Diana y el papel de Camila se agravó, y aunque los zafiros sentaron las bases de este drama, la historia nunca iba a terminar solo con joyas. Algo mucho más importante siempre estaba a punto de emerger. Quédense con nosotros mientras analizamos la tormenta que se avecina. El príncipe Guillermo, Harry y la reina Camila. La vida de Diana terminó repentinamente en agosto de 1997 y la noticia conmocionó al mundo. De nuestro propio ministro de Asuntos Exteriores, Robin Cook, quien se encuentra en el lejano oriente en este momento, informamos que Diana, princesa de Gales,
falleció en ese accidente automovilístico. Carlos voló a París para traer su cuerpo de regreso a Gran Bretaña y fue enterrada en la finca de Althorpe. Su entierro atrajo multitudes que se extendieron más allá de las puertas y millones de personas que presenciaron con dolor su fallecimiento. Su muerte dejó un vacío que nunca se llenó y, para sus hijos, se convirtió en una línea que nadie podía cruzar sin ser comparado con su memoria. Bajo esa sombra, años después, Carlos siguió adelante con su decisión de casarse con Camila, una decisión que puso a los hermanos en conflicto directo con la mujer que nunca quisieron como parte de su familia. Harry admitió posteriormente en sus memorias que tanto él como Guillermo instaron a su padre a no seguir adelante con el matrimonio. Ella era la tercera persona en el matrimonio. Necesitaba rehabilitar su imagen. ¿Tú y tu hermano le pidieron directamente a tu padre que no se casara con Camilla? Sí. Su miedo no era solo proteger la memoria de Diana, aunque esa siempre fue la razón de todo. También creían que Camila tenía ansias de influencia y estaba dispuesta a usar la prensa en su beneficio. Harry llegó incluso a describirla como una mujer que jugaba a largo plazo, dispuesta a sacrificar la reputación de los demás si eso significaba asegurar su lugar junto a Carlos. Las palabras de Harry eran más acaloradas, pero Guillermo también albergaba serias dudas. La diferencia radicaba en que William mantenía sus reservas mayormente en secreto. Harry dijo que a su hermano le inquietaba igualmente la perspectiva de que Camilla se convirtiera en su madrastra. Sin embargo, William comprendía la necesidad de guardar silencio para guardar las apariencias. Estaban unidos en la oposición, pero la forma en que la expresaron fue completamente distinta. A pesar de su resistencia, Carlos siguió adelante con la boda en 2005. Se celebró por lo civil, no como la gran boda religiosa que Diana tuvo en su día, que muchos consideraron un compromiso. Aún así, incluso en un ambiente más tranquilo, el momento estuvo cargado de controversia. El detalle más revelador fue la ausencia de la reina Isabel. No asistió a la ceremonia nupcial, solo asistió a la bendición posterior, lo que se interpretó ampliamente como su forma de expresar inquietud, sin rechazar rotundamente el matrimonio. Para William y Harry, el evento fue la confirmación definitiva de que sus deseos tenían poca importancia. Vieron cómo la mujer a la que una vez culparon de la infelicidad de Diana ahora ocupaba oficialmente su lugar al lado de Carlos. Lo que más les dolió fue la rapidez con la que la narrativa comenzó a cambiar ante el público. Camilla, antes vilipendiada como la otra mujer, poco a poco comenzó a ser aceptada como duquesa de Cornualles y, posteriormente, reina consort. Lo que parecía impensable en los años 90 estaba siendo replanteado, y se esperaba que los hijos de Diana se adaptaran a la nueva versión de la historia. Pero eso no era todo. Durante años después de la boda, Guillermo y Harry trataron a Camilla con lo que muchos describieron como una tensa cortesía. Asistieron a reuniones familiares, sonrieron para las fotografías y evitaron enfrentamientos públicos. Pero la incomodidad subyacente nunca desapareció por completo. Su relación con ella era más funcional que cálida, y quienes seguían de cerca a la familia notaron la falta de naturalidad entre ellos. Sin embargo, Harry se negó a conformarse con la cortesía. Con los años, comenzó a hablar más abiertamente sobre lo que consideraba una cuidadosa campaña de ella para reconstruir su imagen. La acusó de colaborar con sectores de la prensa, de sembrar historias que la protegían mientras perjudicaban a otros miembros de la familia, incluso a él mismo. Cuando se publicaron sus memorias, Spare, en 2023, Camilla ya no era un personaje secundario en su historia, sino una antagonista central. La pintó como la villana del gran drama de su familia, alguien que anteponía su supervivencia a todo lo demás. William se mantuvo más callado en público, pero incluso el silencio contaba por sí solo. No era él quien escribía libros ni concedía entrevistas, pero Harry insistió en que ambos hermanos siempre habían compartido el mismo temor, que el ascenso de Camilla se produjera a expensas del legado de Diana. Creían que su presencia en el centro de la monarquía desdibujaba el recuerdo de la madre que una vez ocupó ese mismo lugar. Para ellos, no se trataba solo de un matrimonio, sino de reescribir la historia. Fue en este ambiente que el anillo de zafiro se convirtió en algo más que una simple joya. Para Harry y William, ese anillo no era solo un recuerdo de su madre, sino un vínculo que los conectaba con ella. Llevaba la historia de Diana y su sufrimiento, un recordatorio de quién era antes de la intrusión de Camilla.
La idea de que Camila lo usara, incluso como rumor, resultaba profundamente ofensiva para quienes aún lloraban a Diana. Simbolizaba algo más que la rivalidad. Simbolizaba la idea de que una mujer reemplazara a otra, borrando a la anterior. Con el paso de los años, el papel público de Camila se fortaleció y Carlos permaneció inquebrantable a su lado. Mientras tanto, el vínculo entre Guillermo y Harry con ella nunca se intensificó más allá de lo que exigía el deber. Cuando Harry finalmente lo expresó todo en sus memorias, abrió heridas que nunca habían sanado. Prepárense, porque estamos a punto de revelar una revelación impactante de las memorias de Harry. Confirmó lo que muchos sospechaban desde hacía tiempo, que él y William le habían rogado a su padre que no se casara con ella. Sus acusaciones resurgieron en las sombras del pasado, reavivando el debate público sobre la verdadera representación de Camilla dentro de la familia real. Ese debate se extendió a la forma en que la gente veía las pertenencias de Diana, especialmente su anillo. Ya no se trataba solo de quién lo llevaba, sino de quién realmente transmitía su legado. Para Harry y William, el anillo permaneció solo en manos de Diana, un tesoro intransferible y intransferible sin traicionar su memoria. La sola presencia de Camilla en esa conversación mantuvo viva la conversación. La lucha de los hijos contra la decisión de su padre nunca se limitó a un solo instante. Se trataba de las repercusiones de la historia de Diana y de cómo la presencia de Camila seguía poniendo a prueba su lealtad hacia ella. Lo que comenzó con la oposición a un matrimonio se convirtió en años de tensa civilidad y, finalmente, en una confrontación abierta que se desarrolló ante los ojos del mundo. La historia de Guillermo y Enrique contra Camila sentó las bases de cómo el público interpretaría para siempre los símbolos que Diana dejó atrás. Su anillo, su legado y su memoria se convirtieron en terreno de disputa, y cada gesto y cada rumor alimentaban la percepción de rivalidad. Si crees que la disputa de la familia real es sucia, espera a ver la reacción del público británico a toda la historia en redes sociales. Prepárate para una sorpresa inolvidable, porque el público británico parece no haber olvidado nunca el legado de Diana, incluyendo su anillo. Pero antes de profundizar en eso, hablemos de las nueras de Diana, Kate Middleton y Meghan Markle. Kate Middleton, Meghan Markle y el legado de Diana. En los años transcurridos desde la muerte de Diana, Internet se ha llenado de afirmaciones, rumores y mitos sobre quién más pudo haberlo llevado. Las acusaciones más impactantes se han centrado en Camilla, con publicaciones virales y tendencias en línea que insisten en que una vez robó el icónico zafiro de Diana. Estas acusaciones se extendieron en redes sociales, circularon ampliamente y provocaron la indignación de quienes consideraban que la idea de que Camilla llevara el anillo de Diana era un insulto a su memoria. Sin embargo, la verdad es más evidente que las historias. Algunos observadores de la realeza afirman que Camilla nunca ha usado el anillo de compromiso de Diana, y verificadores de datos como Snopes han desmentido cuidadosamente estas afirmaciones. Sin embargo, la persistencia del rumor demuestra el poder que tiene ese anillo y la profunda preocupación que aún existe por quien lo usa. Parte de lo que alimenta estos mitos es el hecho de que Camilla sí usa zafiros. Ya mencionamos que la bóveda real alberga innumerables piedras preciosas recopiladas a lo largo de siglos, y Camila, como reina, ahora tiene pleno acceso a dicha colección. Sin embargo, algunos expertos en la realeza afirman que el rey Carlos no quiere que se acerque a ninguna de las pertenencias personales de Camila, especialmente al anillo de zafiro de Diana. A lo largo de los años, ha aparecido en público luciendo impresionantes collares, broches y pendientes de zafiro. Sin embargo, para la mayoría de la gente, un zafiro es un zafiro. A menos que uno sea un experto en joyería o esté muy familiarizado con la colección real, puede ser fácil confundir una pieza con otra. Cuando Camilla sale luciendo una gran joya de zafiro, muchos en línea se apresuran a concluir que debe haberla tomado prestada o robada de Diana. La realidad es que sus zafiros siempre han provenido de la colección histórica de la corona, no del joyero personal de Diana. Por eso el papel de Kate en esta historia joyera es tan importante. Al llevar el anillo de zafiro de Diana de forma constante y abierta, se ha consolidado como la heredera simbólica del legado de Diana. Cada vez que asiste a un evento o saluda a la multitud, el anillo permanece visible. Ya no es solo una joya, es una declaración de intenciones. Vincula directamente a Kate con Diana ante el público, lo quiera o no.
Esto ha creado una clara diferencia entre ella y Camila, quien, según algunos observadores de la realeza, nunca ha tocado las joyas de Diana y probablemente nunca lo hará. El palacio, ya sea formalmente o mediante un acuerdo tácito, ha establecido un límite. Kate representa la continuidad con Diana, mientras que Camila evita cuidadosamente asociarse con las joyas más personales de Diana. Y eso no es todo. Meghan Markle también ha entrado en esta historia. El día de su boda con el príncipe Harry, no lució el anillo de compromiso de Diana, pero sí lució otro de sus tesoros, su anillo de cóctel de agua marina. Esta pieza, una impactante piedra azul engastada en oro, apareció en la recepción de la boda de Meghan. A diferencia del zafiro de Kate, la aguamarina de Meghan no es una pieza para usar a diario. Se ha visto en contadas ocasiones, pero su aparición le dio un nuevo aire a la historia de la joyería. Demostró que la colección de Diana se había dividido de diferentes maneras y que sus dos hijos querían que sus esposas compartieran una parte del recuerdo de su madre. La ausencia de Camila de este círculo no es casual. Es casi con certeza el resultado de una cuidadosa decisión del rey Carlos. Permitir que Camila use las joyas de Diana solo avivaría el resentimiento público y reabriría viejas heridas. Incluso como reina, Camila se ha aferrado a las joyas oficiales de la realeza y ha evitado las joyas de Diana. En cierto modo, esto ha sido una estrategia de supervivencia. Al evitar los objetos de Diana, Camila ha dejado espacio para que Kate y Meghan continúen con ese legado. Sin embargo, esta distancia no ha frenado la especulación. Cada vez que Camila sale con zafiros, los rumores resurgen. La velocidad y la magnitud de la indignación en línea hoy en día implican que estos mitos a menudo se propagan más rápido que los hechos. Una foto de Camila con un collar de zafiros puede dar la vuelta al mundo en segundos, acompañada de pies de foto que afirman que pertenecía a Diana. Para cuando los verificadores de datos intervienen, la historia ya ha llegado a millones de personas y ha generado otra oleada de comentarios indignados. Internet se nutre de drama, y la idea de que Camila lleve el zafiro de Diana es lo suficientemente dramática como para resurgir una y otra vez, incluso cuando carece de fundamento. Este ciclo de rumores y correcciones ha creado una extraña guerra de joyas en el imaginario público. El anillo de Kate es intocable, la agua marina de Meghan aporta calidez y nostalgia, y los zafiros de Camila se convierten en un foco de sospecha. La verdad puede ser simple, pero la percepción es mucho más poderosa. La gente no siempre cree en las explicaciones oficiales, porque los mitos son más satisfactorios y emotivos que los hechos. Lo que importa no es solo qué joya se lleva, sino quién la lleva y qué siente el público por esa persona. En el corazón de esta tormenta se esconde una verdad más profunda. El legado de Diana sigue vivo, no solo en su memoria, sino también en los objetos físicos que dejó. Sus joyas son más que moda. Es historia, emoción y simbolismo. El caos que rodea estas joyas tiene menos que ver con lo que realmente ocurrió y más con lo que la gente cree que ocurrió. Este tira y afloja sobre el significado muestra cuánto aún se cierne la presencia de Diana sobre la monarquía. Incluso décadas después de su fallecimiento, sus joyas siguen definiendo quiénes pertenecen al corazón del público y quiénes no. Se han convertido en un escenario donde se libran batallas de lealtad y memoria, no con palabras, sino con piedras preciosas. Los mitos pueden ser falsos, pero las emociones que despiertan son muy reales. Y mientras las joyas de Diana sigan siendo visibles, estos debates no desaparecerán. Gracias por seguirnos. ¿Crees que la reina Camila merece tener acceso a las joyas de la princesa Diana? Comparte tu opinión con nosotros en la sección de comentarios. Si te gustó el video, dale a me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Además, haz clic en el siguiente video en tu pantalla y lo disfrutarás.